Nos estamos dando cita una vez más, por gracia de Dios, en esta oportunidad para poder continuar con los temas que hemos venido impartiendo acerca de las trompetas, bajo el tema o bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Esta es la parte F de esa presentación. Hemos cubierto la parte A, la parte B, la parte C, la parte D, la parte E, y esta es la parte F de esta presentación. Y en esta presentación quiero, antes de pasar directamente de lleno al tercer I, quiero poner algunas bases antes de entrar ahí, ya que es mi intención aclarar y poner de antemano lo que representa ese tercer I, ya que como vimos en las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850, solamente se ve el primer I y el segundo I, y de ahí nada más en la parte de abajo, en la gráfica de 1850, solamente se ve un ángel sonando la trompeta, pero ya no se ve adelante de él un caballo ni un mahometano. Así que la razón que quiero hacer esto es porque sé que hay gentes allá afuera que quieren hacer malentender a la gente lo que representa ese tercer eye. Muchos dicen, como no aparece ahí lo que representa, dicen no podemos estar seguros en sí que represente nuevamente el Islam. Así que eso es algo de la razón por la cual quiero cubrir esta presentación, este tema. Más que nada, la intención es aclarar todas estas confusiones para así aquellos que han venido escuchando esta presentación desde el principio puedan ver la continuidad, la coherencia y puedan ver cómo es de que Dios opera bajo ciertos patrones, bajo ciertas formas de interpretación. Hoy en día, desafortunadamente, dentro de la iglesia adventista, ya no se aceptan estas enseñanzas, ya no se aceptan la interpretación que están en las gráficas. De acuerdo al Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista, que es ahí donde se decide las doctrinas y las enseñanzas, hoy en día el enemigo ha trabajado fuertemente en este instituto para así poder rechazar todo vestigio de las verdades, de los fundamentos, de las sendas antiguas que Dios nos dio. Y es por eso que a través de estas presentaciones, a través de su humilde servidor, estamos llevando a cabo esta obra de reparar esas sendas antiguas, de reparar esos portillos, de regresar esas sendas antiguas, porque Dios nos ha dicho claramente que nos paremos en los caminos del adventismo y veamos todos los caminos que hay, todas las falsas enseñanzas. Pero claramente Dios nos dice, al ver todas estas enseñanzas, nos dice que preguntemos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Ese es el mandato de parte de Dios para nosotros, y como hijos fieles de Dios es lo que queremos hacer, ya que ahí es donde Dios nos promete que vamos a encontrar el descanso, el refrigerio, donde vamos a encontrar paz y reposo para nuestras almas, donde encontraremos ese refrigerio de la presencia del Señor, donde es el descenso del Espíritu Santo en lluvia temprana y en lluvia tardía, solamente prometida a aquellos que regresan a las verdades. Así que vamos a entrar de lleno en esta presentación para así aclarar, como dije, qué es lo que representa ese tercer eye y cómo podemos identificar y estar seguros que representa al Islam una vez más dentro de la profecía. Así que al entrar aquí de lleno en la presentación, vamos a ver que esta presentación en particular se llaman los eyes y el patrón profético. Este es el nombre de esta presentación, los eyes y el patrón profético. Y vemos aquí acerca del sonar de la séptima trompeta. Y nos dice esta cita:
Pero la séptima trompeta, como las 6 anteriores, cubre un periodo de tiempo, y la transferencia de los reinos y poderes terrenales a aquel que tiene el derecho de reinar es el evento principal que tiene que ocurrir en los primeros años de su toque. Dice, el templo es abierto y el segundo compartimento del santuario se abre. Sabemos que es el lugar santísimo el que se muestra, porque se puede ver el arca, y en ese único compartimento el arca era depositada. Dice, esto sucedió al final de los 2300 días, cuando el santuario se tenía que purificar. En ese tiempo los periodos proféticos terminaron, y el séptimo ángel comenzó a sonar. Desde 1844, el pueblo de Dios, por la fe, ve la puerta abierta en el cielo y el arca del pacto de Dios en él. Eso está en Daniel y Apocalipsis por Urias Smith, de la página 543 a la página 546. Así que vemos que nos dice aquí que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844, en octubre 22, al mismo tiempo que la sexta trompeta dejó de sonar, es cuando la séptima comienza en esa misma fecha, como lo mencioné y lo enseñé a través de la presentación anterior, donde hablamos que el ay terminó en agosto 11 de 1840, pero la sexta trompeta no se terminó en esa fecha, sino que continuó sonando hasta octubre 22 de 1844, donde en ese mismo momento empezó a sonar la séptima trompeta, y el ay no comenzó ahí, sino que iba a venir en un tiempo futuro, ya que la escritura dice, he aquí el siguiente ay o el tercer ay viene pronto. Así que vemos esto es lo que se nos enseña aquí en esta cita, y simplemente se está reiterando lo que mencioné en la presentación anterior. Así que al proseguir aquí con referente a esto, vamos a entrar directamente a poder ver estas cosas como se las he estado mencionando. Así que aquí nos habla del tercer ay, donde se ve en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 14 al 19. Y aquí nos dice, los pioneros mileritas no fueron más allá de 1844 en su interpretación de la séptima trompeta y el tercer ay, ya que ellos creían que Cristo vendría en esa fecha. Los mileritas adventistas, que pasaron el gran chasco y que continuaron estudiando, se dieron cuenta que la séptima trompeta había comenzado el 22 de octubre de 1844, como lo acabamos de leer en la cita de Urias Smith, y dice, y que cubrían la segunda venida de Cristo hasta la conclusión del milenio. Así que lo que nos dice aquí es de que ellos se dieron cuenta que la séptima trompeta comenzó en octubre 22 de 1844, pero no se acaba hasta la segunda venida de Cristo, sino hasta el final del milenio, cuando Dios purifica la tierra por fuego. Es ahí, y ese es el entendimiento pionero, el entendimiento milerita, o después más que nada, no antes de 1844, sino posterior a esas fechas, cuando se pusieron a estudiar, es como lo entendieron, y hoy nosotros al estudiar sus escritos nos damos cuenta de la fortaleza, de la solidez sobre esa interpretación, ya que claramente es como se muestra en las Sagradas Escrituras. Así que vemos esto, o prosiguiendo acerca del tercer ay, dice, durante ese mismo tiempo descubrieron las escenas relacionadas al juicio después de 1844. Dice, y también las últimas 7 plagas y el establecimiento del reino de Dios. Dice, algo que ellos no entendieron acerca del tercer ay es que la Biblia sigue ciertos patrones o reglas, el cual se expresa de esta manera. 1 más 2 es igual a 3. O en otras palabras, la primera historia más la segunda historia nos da la tercera y última historia. No es matemáticas básicas, sino es un patrón profético. 1 más 2 es igual a 3.
Dice, la profecía se clarifica cuando los eventos históricos cumplen tales profecías. Claramente sabemos que la profecía lo que realmente es historia por adelantado. Eso es lo que representa o lo que significan las profecías. Dios nos da la historia ya por adelantado, así que los eventos históricos que van sucediendo simplemente cumplen tales profecías. Dice, ya han pasado casi 170 años desde 1844. Dice, ¿acaso no hemos visto ocurrir ciertos eventos durante nuestros días que nos pueden ayudar a entender estos pasajes más claramente? Y la respuesta es claramente sí. Durante ese tiempo hemos visto muchas cosas que han sucedido y hoy en día nuevamente vemos el papel profético del Islam dentro de nuestro tiempo, una vez ya no en un marco ubicado nada más en Europa o en ciertas áreas, sino ya vemos este cumplimiento ya a nivel mundial. Eso es algo que podemos ver y que claramente las noticias y la historia y todo lo que nosotros podemos ver nos los está enseñando y nos los está gritando a voz abierta con ese poder que Dios quiere, porque quiere que entendamos que ahora ha empezado a sonar el tercer ay. Pero a proseguir aquí, lo que queremos ver, como dije, vamos a estudiar estos patrones o los patrones proféticos que nos enseñan las Sagradas Escrituras para que de esa manera establezcamos más allá de cualquier duda que el tercer ay representa las acciones del Islam nuevamente dentro de la historia, dentro del papel profético que han venido jugando a través de la historia. Así que vemos que esos patrones proféticos o este patrón profético que hablamos aquí se ve de esta manera. Es 1 más 2 es igual a 3. Esta es algo que quiero que se graben, se memoricen, ya que a través de esta simple ecuación que se ve aquí, podemos descubrir y desenmascarar todo engaño que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Este es uno de tantos, pero este es uno base para poder referirnos y poder enseñar claramente las cosas del papel del Islam en nuestro tiempo. Así que vemos aquí acerca de este principio, de este patrón, que nos habla que es una triple aplicación de la profecía. Y aquí nos da un ejemplo clave, un ejemplo básico para nosotros como adventistas. Sabemos que se nos ha hablado dentro de las escrituras, dentro del espíritu de profecía, que hay un primer Elías, hay un segundo Elías y hay un tercer Elías al final del tiempo. En el tiempo de Elías, del Viejo Testamento, vemos que Elías era el profeta de Dios, el cual a Dios lo había levantado para poder llamar a su pueblo nuevamente a la adoración del verdadero Dios y desenmascarar la falsa adoración que se había infiltrado dentro de su pueblo, al punto de que cada una de esas personas que iban a entender esto tenían que hacer una decisión para vida o para muerte. Así que vemos que Elías, al ser él levantado por Dios, vemos que él no tan solo pasó eso, sino que vemos que él estaba confrontado por 3 enemigos, que vemos que uno de ellos era el rey Acab, el rey de las 10 tribus del norte, lo conocido como Israel. El segundo enemigo que él tenía era Jezabel, que en realidad ella era la que estaba controlando todas las cosas, porque ella era la que quería destruir al profeta Elías, no importaba a qué precio. Así que vemos que ese es el segundo enemigo del profeta de Dios. Y el tercer enemigo del profeta de Elías eran los profetas de Baal. Y ahí vemos esos 3 enemigos. Vemos al profeta de Dios luchando contra estos 3 enemigos. Ahora vemos por el otro lado en medio a Juan el Bautista, que Jesús le llama que era el Elías que iba a venir. Y claramente le enseña que él era el Elías que Dios había mandado para preparar el camino para ese tiempo, para que el pueblo se preparara para esa venida de Cristo y así pudieran ser parte del reino de gracia que Dios iba a establecer con esa venida de Cristo, con su primera venida.
Así que vemos que Juan el Bautista o el Elías del Nuevo Testamento tenía también, al igual que el Elías de antiguo, de antaño, tenía tres enemigos. Uno era Herodes, que era el dirigente o el rey de Judea en aquel entonces. Herodes era el dirigente, el poder civil. No tan solo era Herodes, pero también vemos que el segundo enemigo era Herodías, que Herodías, al igual que Jezabel, era también la persona que estaba dirigiendo los eventos para poder destruir a Juan el Bautista, ya que su odio estaba ensañado en contra de él, al igual que Jezabel con Elías. Pero no tan solo eso, también vemos que Salomé representa el tercer enemigo, al igual que los profetas de Baal, representan ese poder engañador, ese poder que engaña al poder civil para así poder llevar a cabo los planes de Jezabel o de Herodías para poder así matar o destruir al profeta de Dios. Así que vemos que estos dos ejemplos, el Elías de antaño, el Elías del Nuevo Testamento, nos enseña al tercer y último Elías al final del tiempo, donde el tercer y último Elías tiene que confrontarse con tres enemigos, al igual que estos dos anteriores. Su primer enemigo es el dragón, que representa también los poderes civiles, ya que en Testimonios para los Ministros, página 38, nos enseña claramente que esos son los gobiernos, los gobernantes, los reyes, y todos los poderes civiles representan ese dragón. Así también la bestia, sabemos que la bestia representa ese poder perseguidor que está detrás al igual que Jezabel y Herodías, es la que está dirigiendo el tráfico detrás, la que está detrás de las escenas, dirigiendo todos los eventos para así destruir al profeta de Dios. Así que también el falso profeta lo vemos al final del tiempo. Así que vemos el dragón, la bestia y el falso profeta de Apocalipsis 16, donde ahí nos enseñan a los tres enemigos del Elías moderno. Así que estas historias, dos historias al principio, nos enseñan la tercera y la última historia. Así que vemos esto, que en el tercer Elías, el dragón representa a los reyes de la tierra, como ya lo mencioné. La bestia representa al papado. Y el tercer poder enemigo del tercer Elías es el protestantismo apóstata. Así que vemos que estas dos historias anteriores lo que enseñan claramente es que al final del tiempo las Naciones Unidas, que es el dragón, y los Estados Unidos de América, estas tres entidades son los que tienen que confrontarse con el profeta de Dios o el tercer Elías al final del tiempo. Y vemos que en la primera historia, vemos que el Elías del Viejo Testamento, él fue trasladado y no vio la muerte. Al Elías del Nuevo Testamento, él fue martirizado. Y eso nos enseña claramente lo que va a pasar al final del tiempo. Estas dos historias se combinan y nos dan así los rasgos y los detalles en cuestión de lo que va a pasar al final del tiempo, donde algunos van a ser trasladados y algunos van a ser martirizados. Esto es a lo que me refiero con la triple aplicación de la profecía. 1 más 2 es igual a 3. Vemos claramente este es un ejemplo claro. Ahora vamos a ver otro ejemplo para poder así confirmar más esto que estoy aquí hablando. Vemos que hay 3 Romas. Está la Roma papal, donde la Roma papal en Daniel 7:8 tiene que conquistar 3 reinos geográficos, que son los cuernos que salen del Imperio Romano una vez que se desintegra a partir del año 476 en adelante. Así que Roma papal tiene que conquistar 3 reinos geográficos. No tan solo eso, sino que también la Roma pagana, de la misma manera, tiene que conquistar 3 reinos geográficos, como se enseña en Daniel 8:9, que tiene que conquistar el sur, el este y la tierra gloriosa. Así que vemos que la Roma pagana más la Roma papal
que los dos tienen que hacer exactamente lo mismo para poder así ascender al trono de la tierra y así reinar supremamente durante un periodo de tiempo. Así vemos que la Roma papal, aquí como se ve en el centro, una vez que quita esos tres obstáculos o esos tres reinos geográficos, empieza a reinar por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 años, comenzando del año 538 al año 1798. No tan solo eso, de la misma manera la Roma pagana, una vez que quita esos tres obstáculos geográficos, empieza a reinar por un tiempo, como nos enseña en Daniel 11:24, donde un tiempo está compuesto de 360 días o 360 años, donde empieza del año 31 a.C. al año 330, cuando Constantino cambia su capital de Roma a Constantinopla, y de ahí en adelante empieza a destruirse y a colapsarse la Roma pagana. Así que estas dos historias que vemos aquí nos enseñan acerca de la Roma moderna al final del tiempo. Así que vemos que la Roma moderna al final del tiempo, en Daniel 11 del 40 al 42, vemos que conquista o va a conquistar tres reinos geográficos o tres obstáculos geográficos que impiden que ascienda al trono de la tierra. Y aquí vemos que una vez que quita esos tres obstáculos, ella empieza a reinar por un breve tiempo, como se enseña en el libro de Apocalipsis. Y ese tiempo, ese breve tiempo, es el tiempo de la ley dominical, hasta el tiempo cuando Miguel se levanta y el tiempo de gracia se termina para la humanidad. Así que vemos que la Roma pagana tiene que quitar al sur, el este y la tierra gloriosa, y una vez que eso sucede, se le da el tiempo para reinar, y es como se ve a través de lo que leemos en las Escrituras. Pero no tan solo eso, también vemos que la Roma papal, de la misma manera, tres obstáculos geográficos o tres reinos geográficos son quitados. En este caso, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, en Daniel 7:8, son quitados, y una vez que eso pasa, se le da el tiempo que va a reinar por esos 1260 años. De la misma manera, en Daniel 11 del 40 al 42, vemos que al quitar el rey del sur, la tierra gloriosa y Egipto, es cuando empieza a reinar por ese breve tiempo. El rey del sur representa a la Rusia atea. Durante el tiempo de los 1989, durante el colapso de la Unión Soviética, que esa ya tomó lugar, el Estados Unidos o la tierra gloriosa, esa es quitada en el tiempo cuando se pasa la ley dominical en Estados Unidos. Y el tercer obstáculo que tiene que ser quitado es Egipto o el mundo, para que así Roma surja y lleve a cabo esa persecución durante ese breve tiempo. Algo que quiero mencionar aquí también es de que a través de este ejemplo que les estoy dando aquí, podemos refutar y combatir toda enseñanza falsa acerca de los últimos versículos del libro de Daniel, hablando de Daniel 11 del 40 al 45, donde se hablan de los últimos eventos antes del cierre de gracia, cuando Miguel se levanta. Muchos hoy en día enseñan que en Daniel 11:41, cuando dice que muchos caerán durante el tiempo con donde va a caer la tierra gloriosa, donde el rey del norte entra a la tierra gloriosa, muchos dicen que es ahí la iglesia adventista. Sin embargo, la enseñanza que tenemos a través de esto que estoy mostrando aquí es de que esa enseñanza no está en conformidad con esto que estoy mostrando, ya que cada vez que Roma tiene que ascender o que sube al trono de la tierra, no conquista nada más conquista reinos geográficos y reinos espirituales, sino que los tres tienen que ser reinos geográficos, obstáculos geográficos. Por lo tanto, Rusia es un lugar geográfico, Estados Unidos es un lugar geográfico, el mundo es un lugar geográfico. Por el otro lado, si aceptamos que la tierra gloriosa es la iglesia no es un lugar geográfico, es una entidad espiritual.
Por lo tanto, esa interpretación rompe este patrón que estoy mostrando aquí, y eso nos enseña claramente que esas interpretaciones de los teólogos y de los laicos que enseñan estas enseñanzas que no están en conformidad con lo que estamos mostrando, enseña claramente que son engaños, y por lo tanto tenemos que refutarlos y enseñar claramente estas verdades a través de esto. Así que, prosiguiendo aquí acerca de esta triple aplicación, nuevamente, como dije, vemos a la Roma papal. Tiene que conquistar 3 reinos geográficos que representan a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y la Roma pagana sigue ese mismo patrón, que conquista 3 reinos geográficos, hablando del sur, del este y de la tierra gloriosa. Y la Roma moderna nuevamente igual conquistará 3 reinos geográficos para poder subir o ascender al trono de la tierra. Y va a conquistar el rey del sur, la tierra gloriosa y a Egipto. Vemos, como dije, que una vez que el papado quitó esos 3 obstáculos, se le da ese tiempo para reinar por 1260 años. De la misma manera, la Roma pagana, al quitar esos 3 obstáculos geográficos, tiene o se le da ese tiempo para reinar por esos 360 años, hasta el tiempo que Constantino cambia su capital del imperio de Roma hacia Constantinopla. Así que al final vemos que estas 2 historias nos enseñan la tercera y última historia de la Roma, en este caso la Roma moderna, donde va a reinar por un tiempo o un breve tiempo, que es el tiempo de la ley dominical. Y ya como enseñamos, uno de esos obstáculos es la Rusia atea, que cayó en 1989 con el colapso de la Unión Soviética. Ese ya cayó. Estados Unidos es la siguiente entidad geográfica que tiene que caer bajo el dominio del papado al ellos pasar la ley dominical, que ya está por suceder ya en estos días, conforme estamos viendo el cumplimiento de los eventos que se están viendo en Estados Unidos. Y el tercer y último obstáculo es el mundo o Egipto, que una vez que Estados Unidos pasa la ley dominical, toda nación en la faz de la tierra va a seguir ese mismo ejemplo de los Estados Unidos, y eso va a ser un breve tiempo. Así que vemos esto que estamos viendo es algo irrefutable. No podemos contradecir este patrón, ya que claramente Dios lo vindica y lo pone en claro, para que así aquellos que quieran enseñar que la tierra gloriosa de Daniel 11:41, que representa a la iglesia, esa enseñanza es del abismo, procede de Satanás, ya que la iglesia adventista no es conquistada. La iglesia no representa a la corporación, sino representa a aquellos fieles que aman a Dios y que guardan sus mandamientos. En ese tiempo de la ley dominical estamos hablando de los 144,000, y esa iglesia no son conquistados, porque es cuando el papado llega a su fin y no tiene quien le ayude, no llega y no destruye a la iglesia que representa en ese periodo aquella iglesia ya no militante, sino la iglesia triunfante, que está representada por esos 144,000, que es el que va a representar va a estar representada por este pueblo, que van a traer a los trabajadores de la hora undécima, representando a Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, representada en Daniel 11, el versículo 41. Ahí vemos claramente estos versículos que van a estar cumpliéndose ya en estos tiempos. Ya no puedo decir ni futuros, porque ya estamos aquí, ya llegamos a este tiempo. Así que esto es lo que vemos. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar este mismo patrón del 1 más 2 igual a 3. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar este patrón profético y vamos a aplicarlo a las enseñanzas o a las verdades que hemos estado cubriendo acerca del primero, del segundo ay, o de la quinta y de la sexta trompeta, dentro de la gráfica de 1843 y de la del 44, donde se encuentran estas enseñanzas. Y lo que vemos aquí en este rectángulo de la parte de abajo, vemos
el primer ay y el segundo ay, que representan a los maometanos o a los musulmanes, para nosotros hoy en día así se conocen, es el primero y el segundo ay. Así que ahora lo que vamos a hacer, como dije, vamos a utilizar el 1 más 2 es igual a 3. Ya vimos que el Islam es algo claro dentro de la profecía bíblica. Ya fuimos a las escrituras y comparamos texto con texto, comparamos a las citas de los pioneros del espíritu de profecía, y claramente esta enseñanza no es algo que me estoy inventando ni que nadie se ha inventado, sino que Dios nos muestra que el Islam es un jugador o tiene un papel muy importante dentro de los eventos finales de la historia y dentro del papel profético. Así que ahora ¿se acuerdan que hablamos de que el primer ay comenzó el 27 de julio de 1299? Es ahí cuando comenzó ese primer ay, y fue seguido por el segundo ay, el cual comenzó en julio 27 de 1449, al final de esos 5 meses o de esos 150 años. ¿Se acuerdan que hicimos la conversión de esos 5 meses multiplicado por esos 5 meses que representan 30 días cada mes? Lo multiplicamos por 5 y nos dio 150. Así que al final de esos 150 años se termina el primer ay y comienza el segundo ay. Y el segundo ay, como vimos, dilata 391 años con 15 días y se terminó en agosto 11 de 1840. Así que lo que vimos aquí fue que el primer ay, cuando terminó, es cuando comenzó el segundo ay, en la presentación anterior, como lo mencioné. Así que esto vemos el primer ay más el segundo ay, nos tiene que enseñar lo que representa el tercer ay. Y eso hasta un niño de primaria puede saber que si el primer ay es Islam y el segundo ay es Islam, por lógica el tercer ay tiene que representar el Islam. Eso hasta un niño puede entenderlo. Pero no tan solo lo estamos enseñando a este nivel, sino estamos siguiendo estos patrones para que así se convenzan de que esto es así como lo estamos enseñando, que es algo que el Señor nos enseña para que entendamos que ahora el Islam está jugando su papel dentro de los eventos finales de la historia de esta tierra. Así que vemos aquí acerca de la triple aplicación. Vemos que dice, si los primeros ayes de Apocalipsis 9 se refieren a las fuerzas islámicas que hacen guerra contra los ejércitos del cristianismo apóstata, hablando del papado, entonces el tercer ay durante el tiempo de la séptima trompeta también nos mostrará las fuerzas islámicas guerreando contra los ejércitos del cristianismo apóstata. Así que esto es lo que tenemos que ver. La primera vez vimos que estaban guerreando contra los ejércitos del papado. En la segunda vimos que pasó exactamente lo mismo. Y por ende, o por lógica, podemos ver y entender que eso va a pasar al final del tiempo de la misma forma como pasó en antaño. Así que vemos aquí, ahora enseñándolo a través de esta gráfica o de esta diapositiva, vemos que el 1 más 2 nos da la tercera y última historia. Así que vemos que el primer ay, como se nos muestra ahí, que fue el primer ay árabe o el Islam árabe, eso nos enseñó la caída de Roma oriental en el año 1453, cuando los musulmanes derrumbaron los muros de Constantinopla. Ahí fue donde cayó la Roma oriental, y fue a través de la obra de los árabes. El segundo ay es el Islam turco, y ese Islam turco lo que causó fue la herida de muerte de la Roma papal en el año 1798. La razón que cayó fue porque a través de ese periodo de los 391 años y 15 días estuvieron en constante guerra contra los ejércitos del papado, que en este caso representaban a las naciones de Europa, varias de ellas que el papado los utilizó como sus ejércitos. Para ese tiempo, al final de este periodo, ya muchos de estos
países ya estaban tan debilitados y el papado perdió su auge con estos países o con estas naciones, y al llegar ese tiempo ya no tenía el poder para sostenerse. Las aguas del oriente y del occidente se secaron, y por esa razón la Roma papal cayó en 1798. Así que vemos aquí el tercer ay, que representa al Islam radical. Y el Islam radical, de la misma manera, causa la caída de la Roma moderna. Como vimos, como lo mencioné hace un momento, el primer ay estaba luchando contra los ejércitos de la Roma papal. En el primer ay, en el segundo ay, pasó exactamente lo mismo. Y Dios, a través de estas guerras, a través del Islam, también estuvo protegiendo al pueblo de Dios durante estos periodos de tiempo. Así que en el tercer ay vamos a ver nuevamente a los ejércitos del Islam combatiendo contra los ejércitos de la Roma moderna, y por ende también van a estar de alguna manera proveyendo algún tipo de protección para el pueblo de Dios, los guardadores del sábado, como lo hicieron en los dos periodos anteriores. Así que al ver esto, no tan solo les voy a enseñar esto, sino también algo que quiero enseñarles, y que yo no sé si hay gente que lo enseñe o que lo hable, pero los musulmanes reconocen, no necesariamente así 1 más 2 es igual a 3, pero ellos reconocen que ya pasó un primer yihad. Ellos le llaman, en vez de ayes, ellos le llaman yihad. El primer yihad tuvo su lugar, el segundo también, y ellos reconocen que ahora estamos bajo el tercer yihad, que representan sus guerras santas. Así que vemos aquí, de la misma forma, el primer yihad fue el Islam árabe. Y para aquellos que no sepan, los árabes o los musulmanes tienen las mismas fechas de tiempo que nosotros utilizamos para poder referirnos al primer ay, al segundo ay también. Así que ellos reconocen que el primer ay sucedió en el tiempo cuando hablamos del Imperio Otomano, en 1299, y es cuando empezó el primer ay, y ese causó, como ya mencionamos, la caída de la Roma oriental. El segundo yihad, que fue el Islam turco, ese ya vimos que también causó la herida de muerte de la Roma papal, al ya no tener las fuerzas de los países o de las naciones en aquel entonces, perdió su poder y por ende se le causó esa herida mortal. Y el tercer yihad es el yihad o el Islam radical. Y el Islam radical causa la caída de la Roma moderna. Estas fechas son las mismas fechas que utilizan los árabes para referirse al primero y al segundo yihad, y reconocen que hemos entrado en el tercer yihad, en el tiempo cuando ellos están combatiendo sin saberlo contra los ejércitos del papado. Así que esto, lo que vemos aquí, es algo que es irrefutable, es algo que es un principio bíblico, es algo que Dios nos muestra y que hoy nosotros tenemos que entender, y tenemos que no tan solo entender, pero tener la habilidad de poder enseñar a nuestros hermanos y a toda la gente que permita que tenga el oído para escuchar. Es nuestra oportunidad de enseñarles a estas personas. Así que vemos aquí acerca de esto que nos dice 2 o 3 testigos. Nos enseña esto, lo que ya hemos venido hablando: 1 más 2 es igual a 3, o un testigo más otros 2 testigos nos enseñan el tercer testigo. Y esto está y nos dice en 1 de Corintios, el capítulo 13, en el versículo 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que a través de los ejemplos que les mostré, a través de las diapositivas, pudimos ver más de 2 testigos, y por ende podemos saber que ya se ha establecido de esta manera. Acuérdense en el tiempo de José, cuando se le dio el sueño a Faraón, que se le dio 2 sueños: el primero, el de las vacas gordas y las vacas flacas,
y el de las espigas, gordas y el de las espigas también flacas. Vemos de que se le dio doblemente porque dice que Dios lo iba a hacer de esa manera. Y eso es lo que vemos de esta forma también. Al Dios enseñarnos este patrón, Dios nos enseña que es como estamos enseñando, como lo estoy mencionando aquí. Así que esto que he estado presentando aquí ha sido la presentación de las trompetas, y en este caso estuvimos viendo los ayes y el patrón profético dentro de las trompetas, o dentro de del primero, del segundo y del tercer ay. Así que esto ha sido las trompetas, la parte F de esta presentación. En las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850. Esperamos que a través de esta presentación ustedes hayan podido entender que el tercer ay representan el Islam y sus batallas, sus guerras que se llevan a cabo en contra de los ejércitos del papado, en contra de los ejércitos del catolicismo o del cristianismo apóstata, ya que, como vimos en la presentación anterior, el Islam representa una maldición y una bendición. Una maldición para el cristianismo apóstata y una bendición para los fieles guardadores del sábado, a los fieles hijos de Dios que fueron protegidos, y que al final del tiempo, de la misma manera, Dios va a proveer alguna protección para su pueblo a través de este poder, que también es un poder oscuro, pero aún así Dios tiene el control de él para protegerlo y usarlo de esa manera. Así que esto ha sido esta presentación en estas gráficas. Esperamos que a través de esto sus ojos hayan sido iluminados con la gloria del cuarto ángel, que ahora tiene que darse en todas partes del mundo, ya que este es el mensaje que tiene que rejuntar a la cosecha, primero en el pueblo de Dios y después en el mundo de afuera, o en el mundo protestante, aquellas personas que representan los trabajadores de la obra undécima. Esta ha sido esta presentación, y deseamos sinceramente que Dios los bendiga grandemente a través de estas presentaciones.